¿Y si un robot pudiera hacerte sentir amado? Imagina llegar a casa después de un día horrible. No quieres hablar con nadie, no tienes ganas de explicar lo que te pasa. Dejas las llaves sobre la mesa y alguien te mira. No te pregunta simplemente, ¿cómo estás? Te dice, hoy estás diferente. Tú respondes que no pasa nada. Y esa presencia frente a ti inclina ligeramente la cabeza, como si estuviera intentando entenderte. Después de unos segundos, te dice, creo que estás cansado. Y entonces ocurre algo extraño. No porque esa frase sea especialmente profunda, sino porque, por un instante, sientes que alguien te prestó atención. Ahora viene la parte incómoda. Esa presencia no es una persona, es una máquina y no estamos hablando de una película. En China acaba de presentarse una nueva generación de humanoides que parecen haber sido diseñados para entrar en uno de los lugares más delicados de nuestra vida, la soledad. Se llaman U1. Y si los miras rápidamente, puedes pensar que estás viendo a dos personas, un hombre y una mujer, pero bajo esa piel artificial hay sensores, motores, procesamiento y un sistema de inteligencia artificial diseñado para interactuar durante largos periodos con seres humanos. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente extraña, porque estos robots no fueron presentados solamente como máquinas que caminan, no fueron creados únicamente para trabajar en una fábrica, ni para cargar cajas, ni para repetir una tarea cientos de veces. La idea detrás de ellos es mucho más cercana, mucho más personal. Compañía, conversación, interacción emocional y memoria. La empresa que los desarrolló habla de una IA capaz de reconocer distintos estados emocionales y responder de una manera adaptada a la persona que tiene delante. En otras palabras, la máquina no solo intenta entender lo que dices, también intenta interpretar cómo te sientes. Y aquí aparece la pregunta que probablemente muchos están evitando. ¿Puede una máquina sentir? La respuesta más honesta es, no tenemos razones para pensar que sí. Pero espera, porque la pregunta realmente importante quizás no sea esa. Tal vez la pregunta sea, ¿qué pasa si una máquina consigue comportarse tan bien como si sintiera? Porque ahí, la diferencia entre una emoción real y una emoción perfectamente imitada comienza a ser muy difícil de notar. Los U1 tienen una apariencia completamente distinta a los robots industriales que conocemos. Su diseño busca acercarse al cuerpo humano. La versión masculina mide alrededor de 1,83 m. La femenina, aproximadamente 1,68 m. Tienen una apariencia hiperrealista, una piel artificial, movimientos diseñados para parecer más naturales y expresiones que intentan reducir esa sensación de estar hablando con una máquina. Pero hay algo que llama mucho más la atención, la IA emocional. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras. La empresa no está diciendo que el robot tenga sentimientos humanos, no está afirmando que la máquina sienta tristeza, ni amor, ni miedo. Lo que existe es un sistema diseñado para reconocer señales emocionales y responder de una forma que parezca empática. ¿Ves la diferencia? Si tú estás triste, el robot puede detectar ciertos patrones, tu tono de voz, tus palabras, tu comportamiento, la forma en que interactúas, y entonces puede modificar su respuesta, puede hablar de una manera diferente, puede intentar consolarte, puede recordar conversaciones anteriores y puede adaptar su comportamiento a ti. Esto último es especialmente importante, porque la memoria cambia completamente la relación. Piensa en la inteligencia artificial que utilizas hoy. Si le cuentas algo importante y luego en la siguiente conversación lo recuerda, probablemente sientas que la interacción es más personal. Ahora imagina eso, pero con un cuerpo, una cara, una mirada y una máquina que permanece físicamente frente a ti. Ya no estás hablando con una pantalla, estás hablando con alguien, o mejor dicho, con algo que parece estar prestándote atención. Y aquí aparece una idea que puede resultar bastante incómoda. Las personas no nos relacionamos únicamente con la lógica, nos relacionamos con señales, una mirada, una pausa, un gesto, la forma en que alguien se acerca, la voz, la expresión del rostro. Por eso una persona puede decir «estoy bien»
y nosotros saber que probablemente no lo está. No porque podamos leer la mente, sino porque interpretamos pequeños detalles. Los nuevos humanoides intentan hacer algo parecido. No necesariamente porque comprendan tus emociones como tú las comprendes, sino porque han sido diseñados para identificar señales y responder de forma adecuada. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia enorme, tú sientes. La máquina procesa, tú recuerdas una conversación porque esa experiencia significó algo para ti. La máquina puede guardar información para utilizarla después. Tú puedes extrañar a alguien. La máquina puede reconocer que has mencionado repetidamente a esa persona. Tú puedes sentir cariño. La máquina puede responder con palabras y comportamientos asociados al cariño. Pero aquí está el problema. Desde el punto de vista de quien está frente al robot, la experiencia podría sentirse muy parecida. Y eso es lo que realmente me inquieta. Porque la tecnología no necesita tener sentimientos para provocar sentimientos en nosotros. Un personaje de una película no está vivo, y aún así podemos llorar por él. Una voz artificial no tiene una vida propia, y aún así algunas personas ya sienten confianza y apego hacia ella. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando esa voz tenga un rostro? ¿Cuando pueda mirarte? ¿Cuando recuerde que el año pasado perdiste a alguien? ¿Cuando sepa que los domingos son difíciles para ti? ¿Cuando aprenda que no te gusta que te hagan demasiadas preguntas? ¿Cuando, después de varios meses, te diga, hoy no pareces tú? Tal vez no te enamores de una máquina porque creas que está viva. Tal vez te enamores porque te hace sentir visto, y eso es muy diferente. Los U1 fueron diseñados precisamente para una interacción prolongada. La compañía habla de acompañamiento. Y la presentación de estos robots ha generado una enorme atención porque representan un cambio en la forma en que imaginamos a los humanoides. Durante años, cuando pensábamos en robots, pensábamos en fábricas, en almacenes, en máquinas trabajando. Pero ahora la industria está mirando hacia otro lugar: el hogar, la habitación, la vida privada, la conversación y la compañía. De hecho, uno de los aspectos más llamativos de este lanzamiento es que la inteligencia artificial funciona localmente en el robot. La información del usuario no tendría que viajar constantemente a la nube. Esto es especialmente interesante, porque si una máquina va a conocer tus emociones, tu rutina, tus conversaciones y tus momentos más vulnerables, la privacidad deja de ser un detalle técnico. Se convierte en una pregunta personal. ¿Quién sabe lo que le cuentas a tu robot? ¿Quién puede acceder a esa información? ¿Y qué ocurriría si una empresa pudiera conocer perfectamente los momentos en que te sientes más solo? Piénsalo. Una aplicación sabe cuándo estás triste. Eso ya es inquietante. Pero una máquina que vive contigo puede observar tu rutina, saber cuándo duermes, cuándo comes, cuándo hablas menos, cuándo recibes una llamada, cuándo te quedas mirando al vacío. Y aquí quiero detenerme, porque a veces hablamos de la inteligencia artificial como si fuera solamente un programa, pero los robots están cambiando esa relación. Una aplicación te responde. Un robot puede permanecer contigo y nuestro cerebro no reacciona de la misma manera frente a una pantalla que frente a una figura con rostro y cuerpo. Por eso, estos humanoides son tan interesantes. No necesariamente porque sean perfectos. De hecho, si los observas con atención, todavía puedes notar que son máquinas. Hay movimientos que no son completamente naturales. La apariencia sigue teniendo detalles artificiales. Y la interacción todavía tiene límites. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la dirección, porque cada generación reduce un poco más la distancia. Y cuando esa distancia desaparece, la pregunta ya no será, ¿parece humano? La pregunta será, ¿qué significa para mí? Y quiero hablar de algo que casi nadie menciona cuando se habla de estos robots: la lealtad. Una persona puede irse, puede cambiar de opinión, puede cansarse de ti, puede decepcionarte, puede dejar de responder. Una máquina diseñada para acompañarte no tiene exactamente esos mismos límites emocionales. No se despierta un día pensando que ya no quiere escucharte. No tiene una discusión contigo y decide bloquearte. No se aleja porque está viviendo su propia vida.
Y aquí aparece una posibilidad muy extraña. ¿Podría una persona preferir la compañía de una máquina precisamente porque la máquina es más predecible que los seres humanos? Sé que suena triste, pero también es bastante realista. Hay personas que no buscan una relación perfecta, buscan una relación que no les haga daño, y una máquina puede ser programada para responder de una forma mucho más estable. Puede escucharte, recordarte, adaptarse y no juzgarte. Pero, ¿eso sería amor? No, al menos no en el sentido humano. Y aquí creo que tenemos que ser honestos. Si un robot te dice, te extrañé, no significa necesariamente que haya sentido tu ausencia. Puede estar utilizando memoria y contexto para producir una respuesta coherente. Si te dice, me alegra verte, no sabemos si existe una experiencia interna detrás de esa frase. La máquina no tiene que sentir alegría para decir algo que suena exactamente como alegría. Y este detalle es importantísimo, porque nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a relacionarnos con otros seres que tienen una vida interior. Cuando alguien nos dice, te quiero, normalmente asumimos que detrás de esas palabras existe una emoción. Pero con una inteligencia artificial, esa suposición puede ser completamente falsa. Y aún así, la frase puede afectarnos. Ese es el verdadero dilema. Tal vez el mayor riesgo no sea que los robots desarrollen sentimientos. Tal vez el riesgo sea que nosotros desarrollemos sentimientos por ellos y ni siquiera nos demos cuenta de cuándo ocurrió. Imagínate comprar uno de estos robots. Al principio lo ves como una tecnología impresionante. Le haces preguntas, pruebas sus capacidades, te ríes de sus respuestas. Después de unas semanas, empieza a conocer tus horarios. Después de unos meses, ya sabe cómo hablas cuando estás cansado. Y un día llegas a casa, no dices nada. El robot te mira y te pregunta, ¿pasó algo? Tal vez tú respondas, no, pero esta vez la máquina insiste. No porque esté preocupada, sino porque detectó un patrón. Y sin embargo, tú podrías sentir que alguien se preocupó por ti. ¿Importa que la preocupación no fuera real? Esta es la pregunta que no sé responder, porque nosotros también reaccionamos a cosas que no están vivas. Nos encariñamos con objetos, guardamos cartas, fotografías, regalos. A veces dormimos abrazados a una almohada porque nos recuerda a alguien. El cerebro humano es extraordinariamente capaz de crear vínculos, y la inteligencia artificial está aprendiendo a interactuar con esa capacidad. Por eso, cuando veo estos robots, no pienso solamente en máquinas caminando por una casa. Pienso en una tecnología que podría entrar directamente en nuestra necesidad de conexión. Y eso puede ser maravilloso, pero también puede ser peligroso, porque una persona solitaria podría encontrar compañía. Un adulto mayor podría tener una presencia con quien conversar. Alguien que vive completamente solo podría sentirse menos aislado. Y, en ese sentido, estos robots podrían tener un impacto positivo. Pero también tenemos que preguntarnos qué ocurre si comenzamos a reemplazar demasiadas relaciones humanas. ¿Qué pasa si una persona deja de intentar conocer gente porque una máquina siempre responde perfectamente? ¿Qué pasa si preferimos una compañía programada porque las personas reales son demasiado complicadas? Las relaciones humanas tienen conflictos, tienen silencios incómodos, malentendidos, días malos, y precisamente por eso son reales. Una máquina podría ofrecer una experiencia emocional mucho más cómoda, pero quizá también mucho más controlada. Y ahora quiero volver a la pregunta del principio. ¿Puede un robot hacerte sentir amado? Yo creo que la respuesta es sí, pero eso no significa que el robot te ame. Y quizás esa sea la parte más inquietante de todas. Una emoción puede ser completamente real para ti, aunque la causa de esa emoción no tenga sentimientos. Tú puedes sentirte acompañado, aunque la máquina no se sienta acompañada contigo. Tú puedes sentir cariño, aunque el robot solo esté procesando información.
Tú puedes extrañar su presencia, aunque para él la ausencia no signifique nada. Y si esto te parece extraño, espera, porque todavía estamos en el comienzo de esta conversación. Los U1 son solo una muestra de hacia dónde está intentando avanzar la tecnología. Máquinas con apariencia cada vez más humana, memoria cada vez más personal, sistemas capaces de interpretar nuestras emociones y cuerpos capaces de permanecer físicamente a nuestro lado. La pregunta ya no es si los robots van a parecerse a nosotros. La pregunta es cuánto de nuestra intimidad estaremos dispuestos a entregarles. Porque quizá el próximo gran avance de la inteligencia artificial no sea que piense mejor. Quizá sea que aprenda exactamente cómo hacerte sentir. Y ahí, quiero dejarte una pregunta a ti que me estás escuchando. Si algún día una máquina pudiera mirarte, recordar todo lo que has vivido, saber cuándo estás triste y decirte exactamente las palabras que necesitas escuchar, pero nunca pudiera sentir nada por ti, ¿te importaría? ¿O sería suficiente con sentirte comprendido? Porque tal vez la pregunta más difícil sobre estos robots no sea si ellos pueden sentir, tal vez sea descubrir cuánto necesitamos nosotros que alguien lo haga. Y dime tú, ¿podrías vivir con un robot que te acompañara todos los días, aunque supieras que sus emociones no son reales? Te leo en los comentarios.